La noche antes de firmar el acta civil, durante la recepción de mi boda, la familia de mi prometido se burló de mi mamá frente a 204 invitados. Dijeron que no parecía la madre de la novia, sino una señora que se había equivocado de salón. Mi prometido se rió. Yo no. Me levanté y cancelé todo delante de todos. Y al día siguiente, el mundo que ellos habían construido empezó a venirse abajo. El salón era una casona en San Ángel, con jardín techado, columnas blancas, candelabros de cristal y arreglos florales tan grandes que estorbaban para verse a la cara. Había 204 invitados, trajes perfectos, vestidos largos, relojes discretamente caros y apellidos de esos que algunas personas pronuncian bajando la voz. Políticos, arquitectos, desarrolladores inmobiliarios. Al centro estábamos Esteban y yo. Bueno, más bien Esteban, el hijo perfecto de los Villaseñor. Yo era la adquisición brillante, buena sonrisa, estudios, empresa en crecimiento y un origen lo bastante humilde como para que ellos pudieran contar mi historia sin sentirse culpables. La firma civil estaba programada para el lunes, en privado. Esa noche era la ceremonia simbólica y la recepción enorme que los Villaseñor organizaron primero, porque Germán decía que las formas también importan. Yo estaba sentada con un vaso de agua. Sí, agua. Y esperaba a que terminara, a que empezara o a que algo se rompiera. Mi mamá estaba junto a mí, callada, serena, con un vestido comprado con descuento y ajustado de urgencia por una vecina modista, el cabello perfecto, como siempre. Mi mamá era estilista. Podía hacer un recogido elegante con 3 pasadores, un peine y 5 minutos de silencio. En la mesa de al lado, alguien susurró. ¿Ella misma se peinó? ¡Qué impresionante! Impresionante fue criar sola a una hija durante 25 años, en un departamento pequeño, usando los mismos tenis hasta que la suela se abría. Lo otro era solo cabello. Tomé el programa de la boda y lo abrí sin ganas. Había biografías, menú, lista de vinos y agradecimientos luminosos a las familias. Los papás de Esteban tenían cargos, reconocimientos y una frase enorme sobre su apoyo, su visión y su sabiduría. Mi mamá aparecía así. Pilar Morales, estilista, un corazón enorme, nada más. Ni una línea sobre cómo me crió sola desde que yo tenía 4 años. Ni una palabra sobre sus manos reventadas, la pensión que nunca llegó, los turnos dobles o las veces que me compró materiales para la escuela y ella cenó té con pan. Como si eso alcanzara para resumir una vida. Cerré el programa. Bebí agua. Miré a mi mamá. Ella me regaló esa sonrisa cansada que conocía tan bien. Su sonrisa de, solo hay que aguantar esta noche. Entonces Germán se levantó. Germán Villaseñor, el papá de Esteban. Un hombre de esos cuya sonrisa siempre parece tener costo de entrada. Levantó su copa, se aclaró la garganta y dijo, hoy celebramos mucho más que la unión de 2 jóvenes extraordinarios. Celebramos una historia de éxito, una historia de superación. Hizo una pausa, porque en este país, aunque uno no nazca en cuna de oro, ni con un apellido pesado, sino digamos, con unas tijeras en la mano, también puede llegar lejos. Hubo risas educadas, medidas, de esas risas que no quieren parecer crueles, pero lo son. Vi que el tenedor de mi mamá se movió apenas sobre el plato. Rebeca escondió una sonrisa detrás de su copa. Una tía soltó una risita contra la servilleta. Germán continuó. No todos empiezan desde el mismo lugar. Pero cuando hay carácter, cuando hay ambición, cuando uno quiere más de la vida, se puede llegar a estar aquí, en una boda como esta. Otra pausa. Incluso si en algún momento el trabajo de la familia estuvo más cerca de la estética del barrio que de los grandes salones. Más risas, bajitas, cuidadas, de esas que lastiman más porque nadie quiere hacerse responsable. Yo pensé, acabas de convertir la vida entera de mi mamá en un chiste para gente con copas caras. Él se sentó entre tintineos de cristal. Alguien murmuró, muy bien dicho. Otro agregó, por la movilidad social. Apreté el vaso con tanta fuerza que sentí el frío clavarse en los dedos. Luego se levantó Rebeca Salinas de Villaseñor.
Rebeca hablaba suave, pero siempre encontraba la forma de lastimar. Adriana es la prueba de que el talento no depende del lugar donde uno nace, dijo, sonriendo apenas. Siempre he admirado a quien logra ganar su lugar, sobre todo cuando nadie le enseñó cómo moverse en ciertos espacios. Sonrió, bebió, esperó. Estoy segura de que mucho del don de Adriana viene de su madre, añadió, mirando directo a mi mamá. Esa capacidad de ver belleza en lo sencillo, de trabajar con las manos, de mantenerse cerca de la gente común. Ese talento no siempre viene con diplomas. A veces es natural, manos de oro, como dicen. Mi mamá dejó el tenedor sobre el plato, despacio, sin hacer ruido. Yo conocía ese gesto. Significaba, quédate sentada, no rompas nada, no les des el gusto. Me ardía la cara, quería levantarme, gritar, tirar esa mesa con sus flores perfectas y sus copas de cristal, pero me quedé sentada, porque en mi casa nos enseñaron a no hacer escenas, no en público, no aunque te estén partiendo en pedazos con palabras bonitas. Durante el postre, escuché a un primo de Esteban susurrar. ¿Es cierto que la mamá de Adriana ni siquiera estudió para estilista? ¿Que aprendió sola? La otra respondió. ¡Qué fuerte! El jardinero de mi casa también toca piano de oído. Respiré hondo. Eso era pequeño. ¿Cruel? Sí, pero pequeño. Esperaba comentarios así. Había convivido con esa familia lo suficiente para saber que su educación no les quitó lo clasistas. Solo les enseñó a esconder lo mejor. Pero entonces fue peor. Me levanté de la mesa para respirar. Fui hacia el pasillo que daba al jardín, fingiendo que revisaba mi teléfono. Cuando regresaba, pasé cerca de Rebeca. Hablaba con una mujer de collar de perlas, voz baja y mirada afilada. Escuché mi nombre. Adriana se ve espectacular, dijo la mujer. De verdad parece novia de revista. Rebeca soltó una risa suave. La novia, sí. La mamá, no tanto. Te juro que cuando la vi pensé que era acompañante de alguien del servicio. La mujer dijo algo que no entendí. Rebeca respondió, clara como campana. No, no, esa no parece la mamá de la novia. Parece una señora que se equivocó de salón. Y se rieron. No fuerte, no escandaloso. Peor, bajito, con la seguridad de quien cree que jamás va a pagar por lo que dice. Me quedé quieta. Rebeca levantó la mirada y me vio. No se sobresaltó. No se disculpó. Solo tomó un trago. Esteban estaba junto a ella. Y se rió. Luego dijo, «Mamá, cuidado. Alguien podría ofenderse de verdad». Eso fue todo. En ese segundo, recordé una noche en la azotea de su departamento en la Roma. Él llevaba una playera vieja y una lata de refresco entre las manos. Me había dicho, «Si algún día todo se pone difícil, yo me quedo. Tú y yo contra lo que venga». Entonces me pareció raro, pero dulce. Ahora estaba ahí, en un salón lleno de personas que se burlaban de mi mamá, y el hombre que prometió quedarse estaba riéndose con ellas. Caminé hasta la mesa. «Mamá», dije en voz baja, «nos vamos». Esteban apareció a mi lado casi de inmediato. «Adri». «Espera», susurró. «Solo están bromeando. Ya sabes cómo son. Te quieren». «¿Ese es su estilo?», pregunté. ¿Humillar a mi mamá con una copa en la mano y esperar que todos nos riamos? «Estás exagerando», dijo. «Es nuestra boda. No la arruines». Lo miré, y por primera vez en toda la noche sentí una calma absoluta. «No la estoy arruinando», dije. «La estoy terminando». Mi mamá intentó detenerme. «Hija, por favor, podemos aguantar. Es solo una noche». «No, mamá», respondí. «Ya no tenemos que aguantar nada». Me giré hacia el salón. El murmullo se apagó hasta volverse un silencio lleno de ojos. Tomé aire. «Gracias por esta noche», dije. «Y gracias por recordarme con tanta claridad en qué tipo de persona nunca quiero convertirme». No dije más. No lloré. No grité. No lancé el ramo. Solo tomé a mi mamá del brazo y nos fuimos. El cuarteto de cuerdas se equivocó de nota. Detrás de nosotras empezaron las voces. «¿Qué está pasando? ¿Habla en serio? Arruinó su propia boda». No fue eso. Yo todavía no lo sabía, pero acababa de salvarme.
La cafetería estaba abierta 24 horas. Estaba sobre Insurgentes, por la zona de Narvarte. Antes se llenaba de alumnos con cuadernos abiertos, taxistas tomando café de madrugada y enfermeras saliendo del turno nocturno. Esa noche, ya pasada la medianoche y sin tráfico, llegamos en silencio. Estaba casi vacía. Solo había una mujer con audífonos junto a la ventana y una mesera mayor que nos reconoció, pero fingió que no. Mi mamá se sentó en nuestra mesa de siempre, pegada a la pared. Yo le dejé una manzanilla y me senté con un café negro. Ella me miró por encima de los lentes y dijo: «No tenemos que escondernos, hija». La miré unos segundos. «No nos estamos escondiendo», respondí. Solo volvimos al principio. Ese lugar sabía mucho de nosotras. Ahí hice mis primeros bocetos para la carrera. Ahí mi mamá me secaba el cabello mojado con servilletas cuando me agarraba la lluvia saliendo del metro. Ahí, una vez compartimos una rebanada de pastel, porque entre las dos teníamos 120 pesos y faltaban 3 días para que ella cobrara. No hablamos mucho. El silencio se sentía seguro. Mi mamá nunca fue de hacer drama. Trabajó en 3 lugares al mismo tiempo y jamás lo llamó sacrificio. Para ella era vida. Una estética en una plaza pequeña, peinados a domicilio, cortes en cocinas ajenas para clientas que la querían, pero a veces también le regateaban. Mi papá se fue cuando yo tenía 4 años. Casi no lo recuerdo. Una voz gritando, una puerta cerrándose tan fuerte que se cayó un portarretratos. Vivíamos en un departamento de 2 recámaras en el último piso de un edificio viejo en La Portales. Yo hacía la tarea en el piso de la estética, entre una secadora de casco y un carrito lleno de tintes. Mi mamá me llevaba té en un vaso de unicel y siempre decía: «No bajes la cabeza, eso es todo». La vi quedarse dormida de pie con bolsas del súper en las manos. La vi revisar monedas para decidir entre mi material de maqueta y el recibo de luz. Y vi cómo se le iluminaban los ojos cuando yo llegaba con un 10, como si hubiera ganado un premio internacional. La arquitectura llegó por accidente. En la preparatoria, nos llevaron a un recorrido por una zona recién renovada. Habían puesto bancas, jardineras y pasillos nuevos donde antes había puro concreto roto. Una compañera preguntó: «¿Por qué estas bancas están tan mal puestas?». Yo respondí sin pensarlo: «Porque quien diseñó esto no pensó en la gente. Pensó en cumplir requisitos, no en hacer ciudad». Después de decirlo, ya no pude dejar de verlo. Bancas sin sombra, rampas que terminaban en postes, parques cerrados con rejas y camellones bonitos para la foto, inútiles para quienes caminaban ahí. Conseguí una beca. Entré a estudiar arquitectura. Viví años en un cuarto mínimo. Trabajé en la biblioteca. Comí sopas instantáneas hasta cansarme. Lloré en baños públicos y seguí. En segundo año de la carrera, una compañera y yo empezamos un proyecto que luego se convertiría en Raíz Urbana. Con el tiempo ella tomó otro camino, pero el proyecto siguió creciendo conmigo al frente. Al principio era simple: una plataforma para ubicar lotes abandonados, patios deteriorados o espacios públicos olvidados. Los vecinos reportaban y nosotras conectábamos esas solicitudes con diseño, fondos privados, universidades y, cuando se podía, alcaldías. Un patio vecinal en ruinas. Una solicitud comunitaria. Un diseño viable. Un presupuesto transparente. Ejecución. 3 años después, una alcaldía se interesó. Luego llegó un fondo de impacto social. Después, vino el primer contrato grande. Dinero real. No millones caídos del cielo. Trabajo, reuniones, desvelos, errores. Presentaciones donde me miraban como la asistente y no la fundadora. Mi mamá nunca entendió del todo la plataforma, pero un día, después de escucharme hablar por teléfono durante 1 hora con un proveedor, me dijo: «Estás haciendo algo bonito. Eres dura, como tu frente». Y eso significó más para mí que cualquier conferencia. Esteban apareció en un foro de desarrollo urbano. Él representaba a la empresa inmobiliaria de sus papás, Grupo Núcleo Urbano. Yo iba por Raíz Urbana. Chocamos desde el primer panel. Él hablaba de rentabilidad, uso mixto, plusvalía y retorno de inversión. Yo hablaba de colonias, banquetas, seguridad, sombra y espacios donde la gente pudiera sentarse sin pagar por estar ahí. Él propuso una plaza comercial en una zona sin equipamiento.
Yo le pregunté para qué quería la gente más locales, si ni siquiera tenía una banca donde esperar el camión. Después vino una discusión al terminar el evento. Luego café, luego cena, luego el primer beso. Él me dijo: tú tratas la arquitectura como si fuera una forma de cuidar a la gente. Quiero aprender eso de ti. Y yo le creí. Parecía distinto, atento, con los pies en la tierra. Nada que ver con Germán, su papá, que era de esos hombres que mantienen una mano en la bolsa incluso cuando te saludan. Ni con Rebeca, cuyos halagos siempre llegaban con una espina escondida. La primera vez que fuimos a su casa fue casi absurda. Vivían en una residencia de cristal y acero en las lomas, con fuentes, iluminación indirecta y un ventanal impecable. Mi mamá llegó con sus zapatos buenos de oferta, un abrigo que ella misma había ajustado y una caja de jabones artesanales que hacía una clienta suya. Rebeca tomó la caja como si estuviera húmeda. «¡Ah, qué lindo! Artesanal», dijo. «¿Los hiciste tú?» «No, los hace una señora que conozco. Son muy buenos». «Claro», respondió Rebeca, dejándola sobre una mesa lateral, como si no supiera dónde esconderla. Germán le estrechó la mano a mi mamá y dijo: «Gracias por criar a una hija tan creativa, sobre todo considerando su carga de trabajo». Carga de trabajo, como si mi mamá hubiera tenido una agenda apretada, no una vida entera sosteniéndome con las uñas. Durante la cena, Rebeca me preguntó: «¿Entonces tu empresa se dedica a poner jardincitos urbanos, no?» Respiré antes de contestar. «No. Diseñamos espacios públicos que hacen que la gente sienta que también importa». Rebeca sonrió como si yo le hubiera mostrado un dibujo con crayones. Mi mamá no dijo nada esa noche. Como todavía era temprano, pedimos un taxi hasta la estación más cercana y de ahí tomamos el metro. En el vagón, ya más tranquilas, mi mamá me apretó la mano y susurró: «No son como nosotras. Pero tú sigues siendo tú». Yo intenté no verlo. Intenté creer que era solo una diferencia de educación, de mundo, de costumbres. Esteban decía cosas como: «Mis papás bromean así con todos», o «De verdad les caes bien, amor. Solo no saben expresarlo». Pero cada vez que mi mamá hablaba con ellos, yo sentía lo mismo. Vergüenza. No por ella, por ellos, por la forma en que ladeaban la cabeza cuando la escuchaban, con esa empatía de gente rica que cree que escuchar a alguien humilde ya es un acto de generosidad, por cómo decían interesante cuando querían decir qué raro, por cómo sus sonrisas siempre se saltaban la parte de pedir perdón. Yo vivía entre dos mundos: té en termo contra canapés de evento, metro lleno contra camioneta con chofer, recibos sobre la mesa contra cenas donde nadie miraba los precios. Y solo uno me había parecido hogar. Cuando volvimos de la cafetería después de la boda, ya pasaban de las 3 de la mañana. Mi mamá se fue directo a dormir. Yo me quedé sentada en la oscuridad de la sala. Todavía traía el maquillaje de novia, ya seco, ya inútil. Y de pronto entendí algo. No solo había salido de una boda, había regresado al lugar donde la gente te mira a los ojos, donde nadie se ríe dentro de una copa, donde Pilar Morales, estilista, un corazón enorme, no era una frase bonita para rellenar un programa. Era mi mamá, y era la razón por la que yo todavía podía empezar otra vez, a mi manera, con la puerta bien cerrada detrás de mí. La sede de Grupo Núcleo Urbano estaba en Santa Fe, donde todo parece recién lavado y nadie camina por gusto. Salí antes de las 6:30, antes de que la subida se volviera imposible. No quería llegar tarde a una reunión que llevaba meses esperando. Hace 10 años, esa zona era un símbolo de lo que a mí me molestaba de la ciudad. Edificios enormes, banquetas incómodas, tráfico imposible y espacios diseñados para verse bien, no para vivirlos. Ahora ahí estaba el corporativo de la familia Villaseñor. Mucho vidrio, mucho mármol, mucho silencio caro. Y cuando entré a ese vestíbulo, recién salida de abandonar mi propia boda, no me sentí como una novia fugitiva. Me sentí como alguien que por fin sabía dónde debía estar. El guardia levantó la vista y se quedó quieto. Me conocía como la fundadora de Raíz Urbana. Lo que no sabía era que, desde esa mañana, yo encabezaba el bloque mayoritario de Grupo Núcleo Urbano. La operación no nació esa noche.
Venía cerrándose desde hacía 3 meses, desde que entendí que usaban mi nombre en presentaciones, pero me dejaban fuera de las decisiones importantes. Raíz Urbana entró con un fondo de impacto social, 2 socios minoritarios cansados de Germán y una estructura revisada por abogados serios. La boda me quitó la última duda. 5º piso. Ya estaban ahí, Esteban, Rebeca, Germán, algunos miembros del consejo y varios hombres de traje caro que podían ser inversionistas, abogados o las 2 cosas al mismo tiempo. La reunión estaba convocada desde la semana anterior para votar la entrada de nuevos socios. Ellos no sabían quién llegaba con el control. Entré a la sala de juntas como si solo hubiera ido a recoger un saco. Tranquila, la cabeza en alto. Ellos esperaban furia, lágrimas o una disculpa. El mejor escenario para ellos habría sido que yo llegara avergonzada y sin poder. Por desgracia para ellos, no estaba ninguna de esas 2 cosas. Rebeca se levantó primero, como si creyera que yo iba a aparecer llorando y pidiendo perdón. «Adriana», dijo con una calidez falsa, «qué bueno que pudiste venir». «También me da gusto», respondí, aunque no vine a integrarme a nada. Dejé una carpeta sobre la mesa. El golpe seco hizo que varios miraran abajo. Silencio. Ese brillo rápido en los ojos, el que aparece cuando la gente entiende que tal vez el barco no era tan seguro como creía. Antes de empezar, dije, necesitamos actualizar la estructura de votación. Rebeca soltó una risa breve. Esta no es esa clase de reunión. Ahora sí, respondí. Germán entrecerró los ojos. Abrí la carpeta. Desde las 9 de la mañana de hoy, la composición accionaria de Grupo Núcleo Urbano cambió. Mi empresa y sus socios estratégicos controlan el 52% de las acciones con derecho a voto. Nadie habló. Saqué los documentos. Contratos, actas notariales, copias certificadas, firmas, dictámenes y rastros completos. Todo en orden. Germán se inclinó. «¿Qué es esto?» «Resolución de accionistas», dije. «Nueva estructura, nueva votación, nueva política de conflicto de interés. 3 meses de negociación, 4 capas de revisión legal. Todo limpio. Llamen a sus abogados. Se los van a confirmar». Germán se puso de pie de golpe. «Esto es personal. Es por la boda. Alguien dijo algo que no te gustó y ahora reaccionas como una niña». Rebeca se llevó una mano a la frente. «¿Cómo pudiste hacernos esto? Te abrimos las puertas. Eras como una hija». La miré sin pestañear. «Esto no empezó por la boda». Mi voz salió tranquila, fría, clara. Empecé a moverme cuando entendí que usaban mi nombre para vender proyectos, pero me dejaban fuera de las juntas con inversionistas. Mis ideas aparecían en sus presentaciones, pero mi silla nunca estaba en la mesa. Raíz Urbana les servía para hablar de impacto social, no para reconocer quién había hecho el trabajo. Miré a cada uno. Yo no quería control, quería que mi voz contara. Hice una pausa, pero después humillaron a mi mamá, en público. Y ahí entendí que esto nunca fue una alianza. Caminé hasta la cabecera de la mesa. El lugar de Rebeca. Buena silla, por cierto. Vista completa de la sala. «Así que está bien», dije. «Vamos a votar». Rebeca abrió la boca, pero no le di tiempo. El nuevo bloque mayoritario solicita suspender temporalmente a Germán, Rebeca y sus operadores directos de cualquier decisión ejecutiva mientras se realiza una auditoría externa. Lo mismo aplica para contratos activos y empresas relacionadas que no pasen revisión de conflicto de interés. El silencio se volvió pesado. Un consejero pidió revisar los documentos. Otro llamó a su abogado. Un tercero, harto de Germán, levantó la mano primero, luego otro. Y otro. La votación pasó. Germán no se sentó. Se quedó de pie, rojo de rabia. «No vine a destruir la empresa», continué. «Vine a revisar lo que ustedes llevaban años escondiendo. La próxima semana empieza una auditoría completa de proyectos, contratos y proveedores de los últimos 3 años». Esteban no había dicho una sola palabra. Estaba de pie, mirando la mesa como si la madera pudiera rescatarlo. Por fin levantó la vista. «Adriana», dijo, «esto no es lo que tú querías. Tú siempre dijiste que querías formar parte de esto». «Sí»,
Lo interrumpí. Quería formar parte del equipo. No ser un adorno en el folleto familiar. No ser la historia bonita de superación que tu mamá pudiera contar en una comida para sentirse sensible. Él bajó la mirada. Yo vine pensando que podía construir algo contigo, con todos ustedes. Pero ustedes pensaron que yo era una imagen, un símbolo bonito de origen humilde para poner en una presentación. Me incliné apenas sobre la mesa. Felicidades. Ese símbolo acaba de votar para quitarles el control. Rebeca soltó un gemido indignado. ¿Nos usaste? No, dije. Ustedes usaron mi nombre, mi historia, mi trabajo. Ahora van a conocer a la persona real. Germán dio un paso hacia mí. ¿Crees que ganaste? Le regalé una sonrisa pequeña. No. Creo que estaban demasiado seguros de que yo no entendía cómo se movía el dinero. Junté los papeles, cerré la carpeta, caminé hacia la puerta. Detrás de mí, hubo movimiento de trajes, sillas y respiraciones mal disimuladas. Al llegar al umbral, escuché la voz de Rebeca, aguda y desesperada. Esteban, no vas a dejar que haga esto, ¿verdad? Él no respondió. Salí. Al mediodía mi teléfono ya tenía llamadas de 2 reporteros, una periodista de arquitectura y un portal financiero. La reestructura se había filtrado por uno de los socios que vendió sus acciones. No contesté. Mientras bajaba en el elevador, recibí un mensaje de un abogado de Germán. Decía que iban a demandar. Tal vez. Pero aquello no era el final, era apenas el primer recuento de daños. Una semana después, el lunes siguiente, Grupo Núcleo Urbano, que antes se veía brillante, intocable y satisfecho de sí mismo, empezó a crujir como una casa construida sobre vigas podridas. Primero fue una nota discreta en un portal de arquitectura. Luego un periódico de la ciudad retomó la historia. Después llegaron los medios financieros. Escándalo en Grupo Núcleo Urbano. Contratos inflados, favoritismo y una familia bajo investigación. El primer informe preliminar encontró que un paquete de contratos ligado a un proyecto que Rebeca presumía como compromiso social, estaba inflado por más de 50 millones de pesos. Peor todavía, 2 de los proveedores que habían cobrado cantidades enormes no tenían domicilios verificables, contratos de obra claros ni entregables que coincidieran con los pagos. El gobierno de la ciudad suspendió nuevos procesos de contratación con el grupo, y una persona del área de desarrollo urbano, de forma anónima, le dijo a los medios: se aprobaron demasiados contratos bajo condiciones especiales, sin revisión pública suficiente, sin procesos claros, solo firmas. Eso levantó muchas alertas. Los inversionistas empezaron a salirse. Un fondo importante retiró públicamente su interés. Germán vendió parte de sus acciones restantes por debajo de su valor. Rebeca desapareció de los eventos sociales cuando empezaron a circular notas sobre adeudos, garantías bancarias y demandas mercantiles relacionadas con el grupo. Y Esteban se fue. O eso creí. Hasta que 9 días después, yo estaba en mi oficina de Raíz Urbana, terminando una presentación para la jefatura de gobierno, cuando sonó el teléfono de recepción. «Tiene una visita», dijo el guardia. «No tiene cita. Dice que es personal». Ni siquiera levanté la vista. «Es Esteban, ¿verdad?» «Sí, licenciada. Déjelo pasar». Entró con cara de perro mojado, la misma expresión de niño perdido que antes me parecía vulnerable. Ahora solo parecía una actuación que había ensayado demasiadas veces. «Adriana, te escucho. No sabía nada de los contratos, te lo juro. Ni de mi mamá, ni de los proveedores. Yo no estaba en el consejo. Me dejaron fuera de muchas cosas. Yo no sabía qué hacer». Asentí. Él lo tomó como permiso para sentarse. «Adriana», dijo, bajando la voz. «Tal vez todavía no es tarde. Te extraño. No la empresa. A ti. Te extraño a ti». Su voz decía una cosa, pero sus ojos revisaban la oficina. Las paredes, la mesa, la puerta, el guardia afuera. Cualquier lugar menos mi cara. «El amor no sirve de nada si solo aparece cuando ya no cuesta», dije. Él apretó la mandíbula. «Tú estabas ahí. Te quedaste parado mientras humillaban a mi mamá. Mientras se burlaban de dónde venía. ¿De dónde venimos? Y no dijiste nada. Peor. Te reíste. No pensé que llegaría tan lejos.
pero sí sabías lo que estaba pasando. Se quedó callado. Y elegiste el silencio, dije. Elegiste la comodidad. Ahora yo también elijo. Toqué la computadora y envié la presentación. El gobierno ya había suspendido a Grupo Núcleo Urbano de nuevos procesos de contratación. Y ahora yo también. Esteban seguía sentado, congelado, esperando una grieta, una lágrima, un recuerdo que lo salvara. Agregué en voz más baja: ¿me amabas? Te reíste, Esteban. De mí, de mi mamá, de todo lo que soy. Tragué saliva. No porque me doliera todavía, sino porque por fin decía la verdad completa. Tal vez no fue una ruptura, tal vez nunca hubo una relación real. Tal vez yo construí algo en mi cabeza y tú nunca viviste ahí. Él abrió la boca. La cerró. Antes pensaba que te había juzgado mal, dije. Ahora creo que me juzgué mal a mí. Tú no querías una compañera. Querías una pieza bonita para completar la imagen. Todavía te amo, susurró. Negué con la cabeza. No. Eso no es amor. Me quedé mirándolo. Adiós, Esteban. Se levantó. Dio un paso atrás, luego otro, y salió al pasillo. No hubo cámaras, no hubo preguntas, solo el sonido de sus zapatos alejándose y la puerta cerrándose despacio. 2 semanas después, Grupo Núcleo Urbano quedó suspendido preventivamente de varios procesos públicos. 2 consejeros renunciaron y viajaron al extranjero mientras sus abogados respondían citatorios. Otros empezaron a deslindarse en entrevistas, como si no hubieran firmado documentos durante años. Yo no inventé sus irregularidades, solo dejé de protegerlos con mi silencio. Meses después, cuando el ruido bajó y las auditorías siguieron su curso, abrimos una fundación de becas para niñas y jóvenes interesadas en arquitectura, urbanismo y diseño de espacios públicos. La llamamos Fundación Pilar, por mi madre. En la primera ceremonia, una funcionaria me entregó una placa por la contribución de raíz urbana a la recuperación de espacios comunitarios. Tomé el micrófono y dije: no crecí con un fondo familiar. No heredé terrenos. No traía un apellido que abriera puertas. Solo tuve una mamá, una secadora de cabello, y una idea muy clara: trabajar duro no es una vergüenza, es una fuerza. Miré a mi mamá en la primera fila. Ella intentaba no llorar. No le salía. Yo no quiero destruir cosas, continué. Quiero construir. Pero a veces, para construir algo de verdad, hay que quitar primero lo que ya estaba podrido. Esa noche, mi mamá y yo volvimos a nuestra mesa de siempre en la cafetería de 24 horas. Ella suspiró mientras movía su té. «Pudiste haberlo dejado pasar», dijo. «No tenías que hacer todo esto». Bebí un poco de café. No estaba vengándome, mamá. Estaba dejando claro algo. Ella me miró. «¿Qué cosa?» Le tomé la mano. «Que ya no tenemos que escondernos». Pilar bajó la vista a nuestras manos. Tenía los dedos marcados de tantos años de tintes, secadoras y tijeras. «Yo no quería que pelearas por mí», dijo. «Pero sí necesitaba ver que no te ibas a abandonar por ellos». Me quedé callada, porque eso era exactamente lo que había pasado. No solo dejé una boda. Dejé una mesa donde querían que yo sonriera mientras humillaban a la mujer que me sostuvo cuando no había nadie más. A veces todavía pienso en esa noche. La recepción, la salida, la sala de juntas, sus caras, no porque me arrepienta, sino porque me tomó años entender que una familia no siempre se rompe cuando alguien se va. A veces se rompe mucho antes, cuando todos ven una humillación y nadie dice nada. Yo había tolerado comentarios pequeños, porque pensé que amar también era aguantar ciertas incomodidades, pero cuando se rieron de mi mamá, vi claro que estaban marcando una frontera, y yo marqué la mía. Desde entonces, cuando alguien pregunta por qué no firmé el acta civil, contestó lo mismo. Porque antes de firmar cualquier papel, vi la vida que me esperaba, y salí de ahí con mi mamá, con la cabeza alta, con el vestido intacto y con la dignidad completa.